Entre otras, estas sensaciones inundan nuestras calles y nuestros sentidos al comienzo de cada primavera. Bien lo sabéis vosotros, y posiblemente lo podríais expresar mucho mejor que yo, con mucha más poesía, porque no es fácil. Son un cúmulo de emociones que en los próximos días van a llenar las iglesias y las calles de Antequera. Pero yo estoy convencido, desde mi humilde experiencia, que la Semana Santa es algo mucho más grande y profundo. No son cosas superfluas, meras modas que mueven a nuestro corazón sin más. Son hechos que deben llegar a nuestra vida para colmar el más grande de nuestros deseos, el deseo de Dios. Y todo lo que nos acerca al totalmente otro, a esa realidad de Dios, sabemos que todas nuestras palabras se quedan cortas, que son muy pobres para expresarlo. Por eso, con temor y temblor, quiero acercarme a esa realidad. Dios quiso salir a nuestro encuentro y lo hizo de una manera muy concreta y personal, en la vida de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Porque la fe en Jesucristo es una apasionante experiencia de vida, en la que todos podemos participar gracias a la Iglesia. Ella es quien generación tras generación trata de mostrarnos la frescura de la buena noticia, ese Evangelio donde se recoge todo lo que vamos a vivir en los próximos días de la Semana Santa, en los relatos de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Como sabéis, lo recordamos cada año con la llegada de la Pascua, tras la primera luna llena de primavera. Pero no se trata de conocer un relato piadoso o un cuentecillo. En cada uno de los evangelios se nos ofrecen distintos aspectos que hacen que cada uno podamos pintar en nuestra mente o en nuestra alma nuestra propia visión de la pasión, de los momentos decisivos de la vida del Maestro, o como ocurre en nuestra Antequera, para compartir una manera de entender y de vivir estos acontecimientos tan especiales. Por eso, hermanos, yo creo que podemos hablar de cómo es la pasión de nuestro Señor Jesucristo según Antequera. En aquel tiempo, Jesús tomó la decisión de subir a Jerusalén. Se aproximaba su hora, y esta hora pasaba por llevar a término su misión. Él era un profeta, y bien sabía que solo en la ciudad santa es donde los hombres de Dios entregaban su vida. Como estaba cerca la fiesta de la Pascua, era una verdadera riada humana la que se dirigía hasta allí. Entonces, para darle solemnidad al momento, les pidió a sus discípulos que le trajesen una cabalgadura de la aldea de enfrente. Cualquier rey debía de ir a lomo de una montura según su dignidad. Hasta en eso Jesús va a ser especial. Pide que le traigan un borrico, una humilde pollinica, para poder terminar de subir a Jerusalén. Al verlo así se sorprenden. Muchos de aquellos peregrinos ya lo habían visto hacer milagros en Galilea, lo conocían como predicador. Son ellos los que van a gritar de júbilo, quienes pondrán sus mantos para alfombrar el camino, quienes llevarán en sus manos los ramos y las palmas que dan nombre al primer día de nuestra Semana Santa. De ahí nace la primera procesión de estos días, la que en la iglesia hacemos con nuestros ramos y con nuestras palmas, como aquellos peregrinos. El Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, quiere recordarnos todo eso. Quiere ser el pórtico de esas grandes celebraciones que en nuestros templos y en nuestras calles vamos a vivir acompañando al Señor. Aquellos peregrinos claman con voz fuerte: bendito el que viene en nombre del Señor. Es un grito que aquel pueblo tenía en su garganta desde hacía siglos. El Señor era el que tenía que venir. En su corazón lo esperaban con inquietud, necesitaban su liberación y Él era su gran esperanza. Por eso es la gente sencilla la que lo va a alabar, y en aquella riada humana que va a la fiesta destacan los niños, que entusiasmados acompañan a nuestro Señor Jesucristo en su entrada triunfal en Jerusalén. Poco ha cambiado ese detalle casi 2000 años después. El Domingo de Ramos, además de ser un día de estreno, pues ninguno queríamos perder las manos, también sigue siendo un día de fiesta para los más pequeños de la casa. Un día donde son muchos los niños que siguen participando de esta procesión, al tiempo que nos recuerda uno de los grandes retos de las cofradías: seguir siendo una escuela de fe para las próximas generaciones. Lo fue
cuando esta cofradía comenzó de manos de los jóvenes de la Acción Católica de San Sebastián hace poco más de 6 décadas, y lo sigue siendo con el grupo de gente menuda que acompaña con alegría la entrada triunfal del Señor. Vosotros, hermanos cofrades, sabéis que incorporar a los pequeños no es fácil, pero que en torno a la imagen de la pollinica sigan estando ellos, aunque sea un rato, pues todavía no están preparados para hacer todo el recorrido, es uno de los primeros pasos muy necesarios para que sigamos cuidando la cantera. Además sé que no es solo en vuestra cofradía, que los papás y las mamás de las distintas directivas y hermandades tenéis a vuestros críos alrededor de los tronos desde pequeños y que muchos de ellos también os acompañan en las procesiones, pues bendito sea Dios. Lo que aprendemos de pequeños es lo que va a quedar para siempre en nuestro corazón. Procuremos que sea mucho y bueno lo que de nosotros reciban ahí. Eso también es educar en la fe, como prometisteis el día de su bautismo. Pero volvamos a nuestro protagonista, al Señor y a nuestra Semana Santa, que es lo que nos ocupa esta noche. Aunque no lo parezca, estos días decisivos de la Pasión no empiezan al final de la vida de Jesús. Fue una constante durante toda su vida, durante los años que estuvo predicando el reino de su Padre. Aunque yo quiero que nos fijemos en una escena concreta, en aquella en la que apenas siendo un adolescente subió a Jerusalén junto a sus padres. Para los niños judíos, cumplir 12 años equivalía a convertirse en miembro de pleno derecho del pueblo de Dios. Como adulto, asumía todas las obligaciones de un miembro de ese pueblo, sus rezos, sus ayunos, sus obligaciones para con los pobres y con las viudas. Como es normal, Jesús iba muy ilusionado porque siempre había escuchado hablar de las maravillas del templo, del lugar donde Dios vivía en medio de su pueblo. Y ahora por fin iba a poder estar allí. Poco sabemos de la infancia de Jesús, pero este acontecimiento nos lo relata Lucas con toda clase de detalles. Incluso nos habla del mal rato de sus padres, al percatarse de que no vuelve a casa con ellos. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en las cosas de mi padre? Con esa respuesta recibe a sus preocupados padres. José y María lo viven entre la natural inquietud de la pérdida de su hijo y la sorpresa de verlo como uno más en medio de los doctores. En nuestra ciudad, la fe nos ha unido ese pasaje también a la Pasión. Esas cosas de su Padre se representan con la cruz que sostiene en sus manos la imagen del niño perdido. Esa cruz es la forma en que el artista nos muestra cómo es la vida de Jesús desde el principio. ¿Qué quiere enseñarnos cada vez que contemplamos su hermosa imagen apareciendo por la puerta de la Basílica de Santo Domingo? Que su vida fue hacer siempre la voluntad de su Padre, ser fiel hasta la muerte. Frente a las normas y a las leyes de aquellos maestros judíos, Él nos muestra que la misericordia y el perdón de Dios llenan la tierra y también quieren llenar nuestras vidas. Jesús subió acompañado por sus padres y no me gustaría que nos olvidáramos ya desde ahora de la figura maternal de María. Jesús no era la primera vez que subía al templo. Al salir de la cuarentena, María fue a cumplir con la ley, a su purificación. Y es allí donde recibe un doloroso anuncio. La vida de aquel niño, de su hijo, no iba a ser un camino de rosas. El dolor y el sufrimiento lo iban a acompañar durante toda su vida. A su madre se le iban a clavar muchos puñales en su corazón, como entonces le anunció el anciano Simeón. Nuestras madres nos llevan 9 meses en su seno, pero toda su vida en su corazón, y mucho más en las dificultades y en los sufrimientos. Por eso, Madre de los Dolores, tus lágrimas nos hablan del sufrimiento de las madres por sus hijos. ¿Cuántas habrán buscado cobijo bajo tu manto en Belén? ¿Cuántas habrán llenado tu corazón de madre con ese hijo que no quiere salir de la droga, aunque su vida se esté yendo a la basura? O aquel que, aunque vale un potosí, sufre en sus carnes la pérdida del trabajo o la ruptura de su hogar. O viendo con dolor la grave enfermedad de ese pequeño al que parece que la vida se le escapa entre sus pequeñas manos. En tu paso, Madre, santo y seña del estilo antequerano, vas sobre una esbelta peana.
Alguno que no te conociera pensaría que lo haces para alejarte de esa realidad de dolor y de sufrimiento, pero no es así, no puedes. Tu corazón va abierto por la herida de la dolorosa pérdida de tu Hijo Jesús y de los dolores y sufrimientos de todos tus hijos, y a ellos estás unida para siempre. Madre de los dolores, ruega por nosotros. La gran celebración de la Iglesia en la Semana Santa es la pasión, muerte y resurrección del Señor, como ya hemos dicho esta noche. Y esa celebración comienza en la liturgia, cuando en la tarde del Jueves Santo nos sentamos en la mesa del Señor para participar de su última cena. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Haced esto en memoria mía. Son las palabras y los gestos con los que el Señor quiso entregar su vida y quedarse para siempre entre nosotros. Desde aquel día, la Iglesia y los cristianos sabemos dónde podemos encontrar al Señor realmente presente, en el sacramento de la Eucaristía. Jesús se entrega alimentando nuestras vidas y nuestra fe con su cuerpo y con su sangre. Un cristiano no puede vivir sin la Eucaristía. Es el verdadero alimento de nuestro ser. Y no porque lo digamos los curas, que a veces hablamos más de la cuenta. Lo es porque así nos lo dice el propio Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, para continuar apostillando que yo lo resucitaré en el último día. Ni más ni menos que esa es su promesa. No es un mero capricho, no se trata de ir a la iglesia a echar un rato. En nuestra forma de vivir la Eucaristía nos estamos jugando a participar de la felicidad de Dios. Ay, perdona que voy a beber un poquito de agua. Como decía, no es un mero capricho, ni se trata de ir a la iglesia a echar un rato. En nuestra forma de vivir la Eucaristía nos estamos jugando a participar de la felicidad que Dios ha soñado para todos nosotros. Seguro que si cuando acudimos a misa lo hiciéramos con esa esperanza en el corazón, participaríamos de ella de otra manera. Además, en la Eucaristía de la tarde de cada Jueves Santo hay un gesto muy especial, al menos visto de la perspectiva del sacerdote que preside la celebración. La Eucaristía es uno de los pilares de nuestro ministerio, de nuestro ser cura, porque volvemos a hacer realidad lo que el Señor pedía en la última cena. Haced esto en memoria mía. El gesto al que me refiero es el lavatorio de los pies. Aunque a veces pasa desapercibido, es una verdadera carga de profundidad en el corazón del pastor. Nos acerca al Maestro, nos invita a repetir sus gestos de amor. Jesús les había enseñado muchas cosas a sus discípulos y lo va a estar haciendo hasta el final. La penúltima lección es que el Maestro coge esta toalla y se pone a los pies de los discípulos para lavárselo. Eso era algo impensable. Eso solo lo hacían los esclavos cuando los amos volvían de la plaza. Este gesto tan sencillo y tan cotidiano, el tacto de una humilde toalla, es la antesala de la misión del sacerdote, el estar siempre a los pies de la gente. Por eso, al bueno de Pedro casi le da un síncope. Señor, limpiarme los pies tú a mí, jamás. Posiblemente sea uno de los signos más fuertes del servicio al que los curas estamos llamados con nuestras comunidades, repitiendo el gesto del Señor. Por favor, pedid por nosotros, para que realicemos bien nuestra misión, que creerme, en muchas ocasiones no es nada fácil. Además,
Si alguna vez os invitan a participar de ese lavatorio en la iglesia donde vais a misa, aceptadlo con alegría, disfrutad de ese momento que nos sienta a todos en el primer cenáculo, en esa última cena que sigue alimentando nuestras vidas para que el Señor lave nuestros pies. Y mucho más ahora que el Papa Francisco ha normalizado por fin el que de este gesto puedan participar todos los fieles de la Iglesia, no solo los hombres. Mucha importancia tiene la mujer en el día a día de la Iglesia para que siempre parezca que os estamos dejando en segunda fila. A estas alturas de la película, en la Iglesia de la Misericordia, en la Iglesia de Jesucristo, no solo no sobra nadie, sino que uno de los grandes retos que tenemos es ayudar a que todos podamos encontrar nuestro puesto en ella. Solo así podremos ser fieles al Señor para vivir y predicar el Evangelio. Aunque es cierto que las cofradías, gracias a Dios, habéis dado muchos pasos en esa dirección, la de dar su necesario puesto a las mujeres. Aún queda mucho por hacer. Hay que seguir trabajando para que de verdad sea así en todos los ámbitos posibles. Ánimo con esa tarea. El Jueves Santo, finalmente, es el día del amor fraterno. Recordamos la entrega de Cristo por todos nosotros, sus hermanos. Yo os invitaría a no vaciarlo de contenido. Bien conocéis muchos de vosotros, amantes de la historia de las cofradías, que éstas nacen para cuidar y potenciar la caridad entre los hermanos de cada cofradía y con quien lo pudiera necesitar. Por eso, me atrevería a decir que esa caridad es uno de los verdaderos sentidos que hacen florecer estas instituciones en su origen. Lo que ocurre es que la pobreza y los pobres es una realidad que parece que a los cristianos nos cuesta integrar en nuestra vida. Y eso que los seguidores de Cristo nos jugamos muchísimo en este tema. Ni más ni menos que ser fieles al Maestro, preocupándonos por nuestros hermanos que más lo necesitan. Es cierto que es una cuestión difícil de valorar en lo concreto, porque en muchas ocasiones no sabemos de la misa a la media, a la hora de valorar la pobreza y también la actividad sociocaritativa de la Iglesia en general y de las cofradías en particular. Pero he de confesar algo en esta noche. En los últimos meses, y a causa de este nombramiento, he seguido mucho más la vida y las actividades que desde cada cofradía realizáis. Es una de las ventajas que tiene Internet, esa red que nos acerca a la vida de nuestra ciudad, a todos los antequeranos que vivimos en la diáspora. Y al mismo tiempo, eso me ha hecho comprobar cierta inflación en la caridad de Facebook o en la caridad de Twitter. Cuidado, que esa caridad de la foto no es la caridad cristiana. Empezamos la Cuaresma escuchándolo de labios del Señor. Tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así quedará en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo premiará. Y os aseguro que ese premio es mucho más gratificante que los me gusta de todas esas redes de ciberespacio. Otro de los frutos de la verdadera comunión, esa que nace de la mesa de la última cena, es la paz. Una paz con mayúsculas. Allí en el cenáculo, junto a los discípulos, estaban también algunas de las mujeres que siempre los acompañaban. De todas ellas, brilla con luz propia María de Nazaret, su madre. Por eso permitidme situar junto a esa cena de amor, esa paz que tanto deseamos en nuestra vida, en la vida de todos los pueblos. Y quiero hacerlo de la mano de la bella imagen que pasea ese nombre por las calles de nuestra ciudad. Es obvio que me refiero a la Virgen de la Paz, que cada Viernes Santo lo hace desde su Basílica de Santo Domingo, como sagrada titular de la cofradía de abajo. Ella lleva 2 siglos haciéndolo, paseando por nuestras calles la respuesta a ese anhelo de paz. En su procesión, ese deseo se hace plegaria con el esfuerzo de sus hermanacos. Ella la recibe con la dulzura de su expresión, haciendo que el dolor se transforme poco a poco en la paz, esa que da a saber que estamos haciendo en nuestra vida la voluntad de Dios. Así es como Él transforma nuestro corazón y nuestra vida, como bien hizo la sierva del Señor. Por eso llamamos bendita a la Madre del Señor, porque Él ha hecho en ella grandes cosas. Reina de la paz, ruega por nosotros. Pero volvamos a donde estábamos, volvamos al cenáculo. Tras terminar la cena,
Jesús sale junto a sus discípulos. Había un lugar muy familiar para todos ellos. En el molino de aceite de aquel huerto de Getsemaní se habían quedado a dormir en más de una ocasión durante sus visitas a Jerusalén. Los olivos de aquel huerto van a ser los testigos de la oración del Señor. Como en todos los momentos importantes de la vida, Jesús va a volver a rezar, esta vez al amparo de aquellos poderosos árboles. Aunque la oración de Jesús no es como la nuestra. Mientras nosotros parece que le decimos a Dios lo que tiene que hacer, Él hace una oración de confianza, de abandono. Nosotros pensamos aquello de que ¿quién mejor que yo voy a saber lo que me hace falta? Pues Dios, nuestro Padre, aunque nos parezca mentira. Y descubrirlo es una de las grandes tareas de nuestra vida. Bien lo sabía Jesús. Él no pasó por la vida de puntillas, como estamos viendo, sino que se implicó y lo hizo hasta el final, hasta hacer que brotara sangre de su frente a causa del pavor ante la hora incierta que se le avecinaba. De ahí su súplica: aparta de mí este cáliz, Padre, pero que no sea lo que yo digo, sino hágase tu voluntad. Impresionantes palabras. Igual nosotros hubiéramos salido corriendo, dejando caer por tierra el cáliz de la voluntad de Dios ante la hora de la verdad, como hicieron sus discípulos. A la imagen del Señor en la oración en el huerto siempre se la representa con la figura de un ángel que junto a Él quiere sostenerlo en su oración durante la hora de la agonía. Dios no lo podía dejar solo y hace que su ángel acompañe por siempre su camino. Como tampoco quiere que nosotros nos quedemos solos ahí, en esa hora dura de la prueba. Tenemos la suerte de poder buscar el amparo de nuestra Madre, de pedir el consuelo a María ante las noches oscuras que se presentan en nuestra vida. Parece una paradoja, pero la maternidad de María es uno de los grandes regalos de la pasión del Señor. Los problemas, las dificultades de nuestra vida no dejan indiferente a Dios. Por ello pone en nuestra vida una intercesora especial y desde aquel día contamos con una mediadora con mayúscula. De ella nos viene el consuelo que necesita nuestra existencia. De ella, de sus manos amorosas, sale el amor que buscamos para las oscuridades de nuestra vida. A nadie se le ocurriría pensar que una persona con un gran dolor en su corazón pudiera ofrecer tanto amor. Eso solo lo puede hacer una madre, capaz de olvidarse de sí, de sus problemas, para acoger y dar consuelo a sus hijos, aquellos que en ella quieren poner su confianza. El consuelo que ofrece a los dolores en esos bellos encuentros al principio o casi al final de la procesión del Jueves Santo de nuestra ciudad. Hermosa tradición esa de los encuentros, ese testimonio de encontrarnos y de querer caminar juntos. Siempre han sido necesarios, pero mucho más ahora en los tiempos recios que nos ha tocado vivir. En estos momentos la comunión a los cristianos nos toca hacer la vida. Madre del Consuelo, ruega por nosotros. Con Jesús no habían ido a Getsemaní todos sus discípulos. Uno de los suyos, Judas, ya estaba haciendo la guerra por su cuenta. Él sabe que los jefes del pueblo querían capturar a Jesús y ven una oportunidad para entregarlo. Pensaba que a buen seguro alguien lo iba a premiar por ello. Así lleva aquel huerto de las afueras de Jerusalén a la guardia del templo, imaginando que allí encontraría a quien buscaban. La entrega de Jesús es especialmente dolorosa, por sorpresa y basada en la traición de uno de los suyos. Con un beso, con un gesto de amor y cercanía, va a traicionar a su maestro. No le duele tanto lo que hace Judas,
sino por ser Él quien lo hace. No hace daño quien quiere, sino quien puede, decimos nosotros. Otro peso más para las pobres espaldas de Jesucristo. Esa pasión del Señor que se va acercando a pasos agigantados, que lo va llenando todo. La oscura noche se va haciendo realidad en la vida del Maestro. Tras la traición, lo detienen y lo llevan preso. En nuestra ciudad, eso nos lleva a hablar del Señor del Rescate. Lo llevan a presencia del sumo sacerdote como si fuera un criminal. Lo han atado para evitar que se escape, para poder arrastrarlo sin dificultad como cordero llevado al matadero. No pone resistencia, sino que va con serenidad, pues sabe que su misión es esa, es llevar esas ataduras para rescatarnos. Pero nuestras ataduras, ¿son lazos de amor? ¿O es el odio y la envidia quien nos ata y quien nos retiene? Son tantos nuestros miedos, nuestras limitaciones, que necesitamos ser rescatados de nuestro egoísmo, de nuestras faltas de caridad. Ese es otro de los retos de los cristianos. Salir de nosotros mismos para abrazarnos a Él, para unirnos a Él, con esos lazos de amor que nada ni nadie puede romper. ¿Cuántas túnicas se atan con este cordón durante estos días? Solo dos manos se atan para desatarnos a todos. Ser cristiano es compartir la vida de Cristo, y no solo en los momentos fáciles de la vida, sino especialmente en los que las dificultades llenan nuestra existencia. ¿Cuántos saben de ese rescate todos los devotos que se presentan ante ti para pedir tu ayuda cada primer viernes de marzo, Señor? O los que cada martes santo llenan las calles acompañándote en tu lento caminar, alumbrando tu recorrido desde la Cruz Blanca, Señor del Rescate. Aunque hoy yo quiero fijarme en otra parada, que esta querida imagen sufre en cada procesión. ¿A dónde llevan al Señor? Recuerdo que preguntaba la primera vez que iba en esa muchedumbre alumbrando, al ver que de pronto la imagen abandonaba la procesión. Va a ver a un niño enfermo, a su amigo Manolo, y lo hacía siempre, aunque eso supusiera retrasar la marcha de la procesión. Ole por todos vosotros, que no solo no os planteasteis de dejar nunca de hacerlo, sino que al final hicisteis que toda la procesión se acercara a saludar al bueno de Manolo en su lecho del dolor. Él se fue ya para el cielo, pero seguro que cada martes santo Él tiene un sitio de privilegio con tantos devotos del Señor del Rescate que están allí para no faltar a su día y saludar a su amigo un año más. Aunque también es cierto, los balcones del cielo no se ven vacíos en estos días, con personas muy queridas para todos nosotros. Ellos están disfrutando de la presencia del Señor y yo también creo que cuidando de vuestra tarea. Su lista hoy sería interminable, pero también es verdad que lo que aprendí de algunos de ellos está muy presente en estas páginas. Gracias, nos vemos algún día en la casa del Padre. Volvamos a Jerusalén de nuevo. Allí los hechos se van a precipitar aquella madrugada. Aunque parezca increíble, unas pocas de horas bastaron para acabar dramáticamente con la vida de Jesús. Por eso, las horas de aquella noche y de aquella mañana van a ser tan intensas. Del huerto pasamos a los juicios de Cristo, el judío y el romano, de cuyas condenas se nutre la iconografía de nuestra Semana Santa. La primera imagen que aparece ahí es la del Señor amarrado a la columna. Los azotes era el primer castigo a los que se sometía al preso según el proceso romano. Y aunque hoy nos deje escalofrío pensarlo siquiera, era un castigo de segunda. Era aquello de dar un pequeño correctivo a todos los delincuentes de poca monta.